Perdiendo el tiempo en Facebook, entre mis acostumbradas discusiones de grupos de lucha libre, curimomos de todo tipo, y gente celebrando que les claven por tercera vez la batalla de los dioses en Dragon Ball, cuarta si incluimos el manga, me salió un post pues chistoso. Hydeward no fracasó como Concord, pero perdió al 80% de sus jugadores en 24 horas. Creo que todos los que le sabemos un poquito a los jueguitos recordamos el caso de Concord, el cual al buscar en Google sale primero la marca de colchas Concord. Muy buenas, ojalá me patrocinaran. Pues sí, el jueguito este de disparos, otro hero shooter como Overwatch y Marvel Rivals, pero sin el porno y los culos que tienen este. De hecho, todo lo contrario. Personajes que tu amigo ese que huele raro diría que son woke y que toda la conversación antes de su salida fue de uy, mira lo woke que es. Pero una vez que salió, pues ni con esa discusión se mantuvo a flote. De hecho, si hubiese sido woke, creo que habría llamado más la atención la mierda esta. Y bueno, ya habrán visto más detalles de los que puedo hablar aquí en varios videos de gente que le sabe más al tema que yo. Trabajado por un estudio fundado en 2016 y con 8 años de desarrollo, con un presupuesto que, según la fuente verificable más actualizada que encontré, pese a que Sony no reveló cifras, pudo haber rondado entre los 200 y 400 millones de dólares, aunque luego se habla de que entre gastos de publicidad, arreglar el desmadre que se traían y otras cosas, el juego bien pudo haber llegado o rozado los 1.000 millones. Lo que sea que haya costado era suficiente como para traer a Antoine Griezmann a jugar a las Chivas. Total, el uniforme es igual. Como sea, al momento de su lanzamiento no llegó ni a los 1.000 jugadores simultáneos, quedándose en unos 700, y se estima que a lo mucho habrá vendido unas 25.000 copias. O sea, hay más gente en el estreno de este video y más gente lo habrá visto pasadas unas horas que gente que de verdad se interesó por el título. Los problemas fueron varios. Se prometía que cada semana habría actualizaciones de la historia, lo cual es un sinsentido, más de 50 actualizaciones de lore al año y que traería muchas innovaciones, pero al final, como ya habrás notado con las imágenes del juego que he puesto de fondo, esto era una gran nada. No se ve interesante, no tiene personajes interesantes, vaya, ni siquiera sirve para el porno. Si a esto le sumas que tenías que pagar precio completo por él cuando otros de su nicho son gratis, porque luego te sacan el dinero en cosméticos y otras cosas, el resultado fue trágico, muerto en menos de 14 días, habiéndose lanzado el 23 de agosto de 2024. ¿Cómo vuela el tiempo? Se le apagaron los servidores el 3 de septiembre. Como digo, esta historia la habrán cubierto otros colegas mucho mejor de lo que yo podría hacerlo. De hecho, recomiendo el video de Cultura Videojuegos que en su momento me ayudó a entender qué onda. Y yo con lo único que me quedo es que una vez que el juego fue dado de baja, me empezaron a salir anuncios de Mercado Libre para que comprara la edición física. Ahora, el caso vigente que motiva este video es el de Hydeward, que de hecho fue mostrado en los Game Awards. Y sí, recuerdo haberlo visto mientras veía el evento y mientras esperaba como estúpido que anunciaran algo de Silent Hill o God of War. Y pues, se ve bien, pero solo eso, nada destacado, solo bien. Tiene caballos, siempre se agradece que haya caballos, pero personalmente no me atrapa. Ahora, aquí no estamos hablando de cualquier cosa. El juego fue desarrollado por la gente que estuvo involucrada en Apex Legends y Titanfall, que recuerdo que una vez intenté jugar Titanfall y no pude ni caminar, aunque también yo quería correrlo en una laptop toda jodida. El caso de Hydeward está desarrollándose mientras hago este video, y ya hay videos de otra gente hablando del terrible problema que se está viviendo. Y entre lo que puedo encontrar, parece que todo parte de un problema de gestión en muchos sentidos. El título se anuncia con bombo y platillo en los Game Awards. La gente tiene cuestionamientos, interés, cosas que quieren saber, pero hay un silencio sepulcral hasta que se lanza el 26 de enero. Llega un pico de casi 100.000 jugadores y acto seguido se desploma peor que criptomoneda fraudulenta. En Steam las opiniones son negativas y con un panorama claro: mala optimización, poco inspirado en su mundo, mapas vacíos, mal diseño de personajes no tanto en lo estético, sino en cuanto a su funcionamiento, filas inmensas para entrar o encontrar partida y emparejamiento terrible. Y por ahí algunos parámetros sobre las medidas antitrampas que se vuelven más una torpeza para poder jugar. Y, de nuevo, querer entrar en un género saturado. Algo bien, jaja, que la gente que ya trabajó en un juego de este estilo pensara que era una buena idea crear otro para el montón. Y otras cosas que seguro irán saliendo desde el momento que voy escribiendo el guión de este video hasta que se publique. El juego no parece ser malo como tal,
solo aburrido e imposible de jugar. O sea, sí es malo, pero no para sacarse los ojos. Con estos dos ejemplos me nació una curiosidad sobre qué otros juegos han pasado por lo mismo, de iniciar bien o incluso excelente, hasta quedarse sin jugadores y eventualmente desaparecer. Juegos que se hayan muerto. Juegos de esos que un youtuber genérico crearía una miniatura que diga "lo perdió todo". Y para mi sorpresa, la lista es amplia, o al menos más amplia de lo que pensaría en un inicio. El siguiente caso sería el de Rumbleverse, que es tan sencillo de entender como que cuando lo buscas en YouTube te sale un video de hace poco más de 3 años con más de 1 millón de visitas y luego el de un chico que hizo una cronología con apenas menos de 200 visitas. Vayan a apoyar el trabajo del chico. La idea era simple, un Fortnite pero de darse madrazos. Así, tal cual. Incluso los personajes muy parecidos, e iba de la mano de Epic Games. Yo ni enterado de que esto existió, y la verdad lo encuentro divertido. Por desgracia, nunca logró tener la suficiente tracción, no resultó streameable, como diríamos, el marketing fue terrible. Su tráiler de lanzamiento y clip con mayores reproducciones no llegó ni a 50,000. Y, de nuevo, habiendo salido en un tiempo ya tan lejano como 2022, se metió a un género saturado. Poca gente supo de él, y quienes lo hicieron solo lo vieron como un Fortnite peleas. Aunque es curioso, porque habiendo sido descontinuado apenas 6 meses después por la baja de jugadores, entre su minúscula comunidad hay quienes esperan su regreso, al mismo nivel de quienes esperan a Jesucristo. No hay mucho que decir, pese a haber sido reconocido incluso como juego de lucha del año. Nació sin mucho interés, se fue desinflando hasta que se optó por cerrarlo, devolverle el dinero a sus jugadores y hacer como que nunca existió. Era divertido, estaba bien hecho, pero nunca captó interés. Ahora tenemos el caso de Evolve. Este lo tengo en un punto más personal, pues fue de esa clase de cosas que mandé a mi lista de luego lo veo, luego lo juego, que es muy traicionera porque cuando me doy cuenta ya ha pasado más de una década de que iba a checar algo y nunca lo hice. Y Evolve entra en eso. Ciertamente me llamó la atención cuando lo vi en su lanzamiento allá por 2015. Me recordó a otros como Turok o incluso Dino Crisis. Y pues fue hasta el momento de hacer este video que me vine enterando de que lo desactivaron por completo en 2023. Les digo, se me va la onda bien cabrón. En este caso no tenemos un Battle Royale, sino uno de los que yo llamo ustedes contra mí solo, aunque seguro tiene un nombre más elegante, en el que varios jugadores se disponen a la cacería de otro que encarna a un monstruo, en este caso un alienígena feo, que puede potenciarse y disponer de recursos para vencer a los contrarios. E interesante, con muchas cosas para explorar, habiendo sido desarrollado por la gente que estuvo detrás de Counter-Strike y Left 4 Dead, era de esperar que se tratara de algo bueno, y en líneas generales, a todos les gustó. El problema vino cuando llegó el asunto del cochino dinero. Como cualquier juego de este estilo, se necesita variedad, ya sea de mapas, armas, y aquí comenzaron las promesas raras, de DLCs que llegarían gratis a todos, o que serían de pago, o que estarían disponibles pero limitados, y el problema era claro. En su lanzamiento hubo 44 paquetes diferentes de DLCs que eran de pago. Esto era lo que les sigue del hambre. Incluso si no me hubiese olvidado del juego lo habría abandonado. Cuando un juego requiere descargar de un montón de cosas o actualizaciones pesadas a cada rato, paso de él. Por eso no juego Fortnite. Aunado a esto, el fantasma del problema del balance se hizo presente. A veces quienes encarnaban al monstruo salían muy beneficiados. A veces, quienes eran los cazadores. Dejaba de ser divertido y se volvía frustrante. 2 años después se les ocurrió a los desarrolladores que pues mejor y lo volvían free to play, lo que era una mentada de madre a quienes ya habían gastado en él. La estrategia sirvió de momento para revivir a la base de jugadores que ya habían abandonado, pero sencillamente ya no era algo que resultara atractivo. Y justo en ese año dejó de haber actualizaciones y soporte, es decir, que desde 2016 hasta 2023 el juego se mantuvo en un estatus zombie, abandonado a su suerte, sin que nadie le pusiera atención y eventualmente sin que nadie lo jugara. En esta declaración hay algo de trampa, pues los servidores oficiales cerraron en 2018, o sea, los que estaban dedicados exclusivamente al título y al modo free to play, pero los jugadores que lo tenían podían seguir haciendo partidas en peer-to-peer, o sea, que uno de los jugadores funcionara como host usando su computadora como servidor, a lo rústico y antiguo, hasta que ya ni siquiera de este modo fue posible. Este parece haber sido un caso completo de avaricia,
aunque también de no tener muy claro en qué dirección querían llevar el juego. De hecho, parece que se empeñaron en matarlo en todos los medios posibles desde su lanzamiento. Babylon's Fall. Hablando de juegos que me llamaron la atención y ahora ya ni existen. Este creo que es el caso más peculiar, pues se trató de un trabajo de Platinum Games y Square Enix. Y pues sí, se nota en ese gameplay vertiginoso, ambientado en un mundo de fantasía y todo eso, pero en esencia tampoco era algo que llamara mucho la atención. Y de hecho, no lo hizo. ¿Qué pedo con esos gráficos? Yo no soy de decir, uy no, es que ni está 8K y 250 FPS, es injugable. Pero se ve horrible. Y esto es un juego de 2022. El jueguito este del gatito callejero es de ese año. Es indie y luce mucho mejor. Buscando el nombre de este juego en YouTube, todo lo que salen son cosas negativas. Excepto de parte de 3D Juegos, que ellos siempre son bien objetivos. Viendo el gameplay, pues es otro hack and slash simplón del montón. Quizás algo que jugarías un rato que estuvieses aburrido, pero sin llegar a obsesionarte. Pero además estamos hablando de 2022, y es probable que prefirieras hacer corajes jugando The Last of Us Part 2 que no sentir absolutamente nada con este juego. Ahora bien, la cosa con este título fueron los huevos enormes de querer que funcionara como un servicio, algo que ya está puesto de moda desde hace varios años, con misiones que podían jugarse en multijugador, que fueran por temporadas, y algo que no creo que haya sido mala idea como tal. Pienso que es algo con lo que podría comprometerme, y pudo haber sido una opción, de no ser porque no parecía haber ninguna recompensa por ello. Había un modo arena, donde podías obtener distintos rangos, desde piedra hasta platino, pero no ganabas nada por tener el rango. No quisiera cerrar todo en decir, es que era aburrido y era aburrido, ya que en su momento se habló muy bien de su gameplay, que tenía algunos cuantos detalles innovadores, pero de nuevo se quedaba muy corto. Si a esto le sumamos un marketing poco efectivo y haber salido en un año muy competido, no había forma de que esto levantara sin la estrategia adecuada. Y esto fue así desde el inicio. Su mayor pico de jugadores fue el 4 de marzo de 2022, casi al día de su lanzamiento, con apenas 1188 jugadores. Junta más la transmisión de Yu-Gi-Oh que veo todos los días. Y ese número solo fue bajando más, hasta que en mayo se registró un único jugador. Hay creepypastas de juegos malditos con más gente que esto. Las calificaciones fueron malas, y ni siquiera Japón fue un territorio esperanzador. Creo que este es el mejor ejemplo de lo que pasa cuando entregas un producto sin saber qué hacer con él. Radical Heights. Leí sobre este caso muy por encima en un inicio y me pareció triste, pero luego, viendo a detalle, se lo ganaron por idiotas. Este fue un Battle Royale, otro Fortnite o PUBG, colorido, pero con bicicletas, acá urbano para los chavos. Y si del post anterior no tuve mucho que decir, aquí creo que menos. Lo que es injusto considerando otros juegos de los que no hablaré. Pero ¿qué carajo se supone que diga de un juego que fue estrenado luego de estar apenas 5 meses en desarrollo? Pero es que este caso se comparte con otro que es el de Lawbreakers. De hecho, fue una consecuencia de este. Pongámoslo en orden. Primero fue Lawbreakers, bajo la dirección de Cliff Bleszinski, reconocido por su trabajo en Unreal Tournament y Gears of War principalmente. Esto hacía que el proyecto ya tuviese unas expectativas considerables. Se trataba de otro hero shooter, y teniendo enfrente a Overwatch, que estaba haciendo una locura en aquel lejano 2017, tenías que ser muy interesante para poder tener siquiera oportunidad. Y en parte, lo era. Las betas cerradas y la gente que lo probó en su momento pensaron que no estaba mal. No era muy distinto de su competidor principal, pero se notaba que había algo bueno. El problema de nuevo, decisiones del mismísimo Ortirijillo. Pensado inicialmente para hacer un juego gratis, lo que le pudo haber facilitado las cosas, logrando comer terreno, de repente se decide volverlo en un juego de pago. Y no solo eso, sino que, siendo Bleszinski uno de los hombres más respetados entre la comunidad de Xbox, el tipo los mandó al carajo y decidió que el juego solo saliera en PlayStation 4 y PC, citando la dificultad de hacer un juego multiplataformas, lo que hizo que muchos se sintieran traicionados. Pero en el colmo de la ironía, años después, en 2020, el sujeto se lamentó de que quienes lo conocían por Gears of War no lo hayan apoyado. ¡Pero si los dejaste fuera, hijo de la...! Pero esperen, que hay más. Cuando el tráiler de Overwatch salió en 2014, alguien del equipo le dijo a Bleszinski: "Estamos jodidos", refiriendo cómo el juego de Blizzard era muy similar, prácticamente igual a lo que ellos estaban haciendo,
con la diferencia de que este ya se estaba mostrando y estaría listo mucho antes. Pero este señor, en su infinita sabiduría, solo pensó, pues sí, pero el nuestro va a estar más chido. Spoiler, pues no. Es cierto que había un enfoque distinto, de ser más rápido, dinámico y menos enfocado en las habilidades definitivas, un poco más a la vieja escuela. En cualquier caso, la cosa no fue muy prometedora nunca. En su beta cerrada alcanzó un pico máximo de 7.500 jugadores, y para cuando fue lanzado, ahora sí de veras, el número de jugadores fue un 60% menos que eso. O sea, apenas como 3.000 personas. Esto es raro, porque reportaron haber vendido 70.000 copias, pero si esto fuera cierto, entonces pues muchísima gente que lo compró ni siquiera lo tocó. Habían invertido bastante en él y no estaba sobreviviendo, y, de nuevo, como la divina providencia estaba siendo generosa con la mente del buen Cliff, este dijo que si a la gente no le gustaba su juego, es porque no eran lo suficientemente buenos, que no era un juego para casuales, que no era su culpa que les faltaran manos, que podían ir y chuparle toda la... Bueno, se entiende. Estrenado el 8 de agosto de 2017, el año siguiente fue de supervivencia, hasta quedarse sin jugadores y que los servidores cerraran en septiembre de 2018. La declaración oficial fue que, sencillamente, el proyecto no tuvo el éxito suficiente como para mantenerse en línea. Y pues, en medio de todo este desastre, es que regresamos a Radical Heights, que, dicho el cuento corto, fue el plan de emergencia del estudio para intentar ganar algo. Habían llegado tarde a los Hero Shooter y ahora querían llegar aún más tarde a los Battle Royale. El juego, como dije, se desarrolló en menos de 5 meses y viendo gameplays se nota que fue un métele todo lo que encuentres, copia y pega, copia y pega. Y la desesperación es tan notoria que se sacó en un estado de acceso anticipado extremo. Sí, porque pues bicicletas, cosas de chavos. Extremo es la palabra. O también es una forma de decir no surge el dinero, aunque era gratis. Ambientado a los 80 y emulando el estilo de los programas de concursos, el juego lanzado en abril de 2018 estaba roto e incompleto a más no poder. La promesa era, lo iremos arreglando conforme lo vayan jugando. Pues mejor mierda, ¿no? Había incluso formas geométricas básicas en los mapas. O sea, algo que en algún punto pronto iba a ser moldeado. Quienes lo probaron coincidían en que no estaba mal. Podía resultar interesante. Pero sí, estaba en un estado muy primitivo. Y aún así, comparado a otros casos que vimos hasta este punto, no le fue tan mal. Llegó a tener un pico de 12.000 jugadores simultáneos, que casi todos dejaron reseñas negativas, pero se fue desinflando en el mes siguiente, perdiendo el 90% de jugadores en el transcurso de las semanas, hasta que luego de 34 días, los servidores del juego cerraron para siempre. Ya un poco con la cola entre las patas, Blesinski admitió que ambos proyectos no cuajaron. Uno no encontró el público adecuado y el otro fue un intento desesperado de seguir una tendencia. Por motivos de tiempo me estoy dejando fuera otros varios casos como Hyperscape, Battleborn, Anthem, Knockout City, Crucible. Este último sí es un caso bien cotorro, pero en esencia creo que con estos puede ser suficiente. Si quieren una segunda parte con esos casos que faltaron y otros más, háganmelo saber, dejen su like. Pero en sí creo que el panorama es claro. A criterio personal, lo que puede matar más a un videojuego no necesariamente tiene que ser que sea malo, poco innovador o que luzca feo. Hay títulos así que de algún modo logran ser rentables o encontrar un nicho. Es la falta de una dirección clara de hacia dónde llevar el proyecto y lo que se quiere lograr lo que termina matando las cosas. Ahora que está tanto la discusión de cómo los juegos tardan tanto en desarrollarse, tienen prácticas predatorias para exprimirte hasta el último centavo, y cómo ya todos quieren seguir una fórmula, pienso que todo esto parte, de nuevo, de una falta de dirección clara. Los juegos son un negocio, eso es obvio, pero también son un producto creativo, y un producto creativo sin rumbo o sin tener claro qué es lo que pretende lograr, termina en un barranco. Quizás admitir que no todos los estudios van a tener su juego que recauda millones de dólares y streamers jugándolo sobre reaccionando, sería algo muy sano para la industria. Pero yo qué sé de esto, yo le pongo miniaturas porno a mis videos siempre que puedo. Antes de terminar, le doy las gracias a quienes dejaron sus supergracias en el video anterior, los cuales son Yui Sakurai, Daniela Espíndola, Asami Blake, Luis Miguel Rodríguez, Franco Photonic, Shitamac Studios, Chimcito, Bandrich, The Nahual, M-Rock, Gideon Chronicles, Zero E
Day CJ. Si quieres aparecer al final del próximo, deja la propina pa'l chesco. Muchas gracias por ver. Espero que el video te haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir viendo más casos de juegos que juntan menos gente que un atropellado. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.